Estamos de regreso para seguir abordando temas de interés a nivel nacional y en esta oportunidad tenemos también ya la presencia del ingeniero Roberto Peralta del Partido Viva, quien busca la alcaldía de la ciudad capital, a quien le damos la bienvenida a través de Noti7. Bienvenido, ingeniero. Muy buenos días, muchas gracias. Es un gusto, como siempre, estar en este conocido programa de Noti7. Sí, que estoy a sus órdenes. Gracias, ingeniero. Iniciemos hablando de las problemáticas que tiene el país. ¿El país? En sí, la ciudad capital. Ok. Pues mire, es una buena pregunta, pero muy general, porque las problemáticas de la ciudad también dependen de mucho dónde viva usted o qué tareas realiza. Si usted se va a desplazar en su automóvil, pues lógicamente la problemática principal podrá ser el tránsito. Si usted vive en una zona marginal, posiblemente su problemática principal va a ser la falta de agua. Si usted vive en una zona de las llamadas rojas, posiblemente su problemática principal es la inseguridad. Pero en general, ya las enuncié. La problemática a nivel general son lo que le llamamos el tránsito y el transporte urbano, que es la movilización. La problemática hidráulica es agua y drenajes. Y la problemática social, que podríamos decir el esparcimiento y la inseguridad, que van muy ligadas. Y también, por no dejarlo en el tintero, el problema de contaminación, tanto ambiental como el problema de la disposición de los desechos sólidos. Ahora bien, ingeniero, cuando hablamos de la movilidad, ¿cuáles serían las respuestas para solucionar ese problema que viene de tantos años? Mire, la movilidad urbana tiene mucho que ver en los dos aspectos, el transporte público y el tránsito. A mí me llaman el ingeniero del tránsito porque insisto que cuando usted se moviliza de un lado a otro, transita, no trafica. Y estamos mal acostumbrados a decir tráfico, y realmente la palabra correcta es tránsito. Entonces, en la medida que uno resuelva el problema del transporte urbano, pues va a solucionar en esa misma medida el problema del tránsito. ¿Por qué? Al no tener en la ciudad de Guatemala un buen sistema de transporte, estamos obligados a movilizarnos en nuestros vehículos particulares, sean automóviles, motos o bicicletas. Mientras que si la ciudad logra proveernos de un buen sistema de transporte, pues tendremos la opción, cada quien, pues de desplazarnos mejor en el transporte público, como ocurre en la mayoría de ciudades europeas o ciudades del mundo. Siendo específicas en el problema del transporte público, yo estoy proponiendo el sistema de transporte, el mejor sistema de transporte a nivel mundial, que es el tren subterráneo o metro. Muchas personas no lo creen porque dicen, mire, en Guatemala es zona sísmica, ¿cómo va a construir? Pues, pero México es zona sísmica como Guatemala y tienen un metro. Sí, que mire que el subsuelo es malo. Mentira, el subsuelo de Guatemala, se lo digo yo como ingeniero civil y me respaldan geólogos e ingenieros de suelos, es de los mejores subsuelos del mundo, está constituido por material selecto, que por acción humana, por construir malos drenajes, hay fugas y entonces empieza a fallar el subsuelo, es totalmente diferente. Luego dice, mire, pero el subterráneo se va a inundar. No, si está bien diseñado no tiene por qué inundarse. En Guatemala hay edificios de 6, 7 sótanos que ya están en el orden del subsuelo y no se inundan. O sea, cuando las cosas se hacen bien, se diseñan bien, no tiene por qué haber ese tipo de problemas. O sea que a eso le apuesto. Pero como medida emergente hay que crear circuitos cerrados para trasladar la población desde sus hogares al único sistema de transporte que existe, que es el Transmetro. Entonces, pero las estaciones del Transmetro están demasiado alejadas de los hogares. Entonces, mi propuesta inicial es hacer circuitos de microbuses para que lleven a las personas desde sus hogares hasta las paradas del Transmetro. Ese circuito, mi propuesta es que sea gratuito. Y para compensarlo, se le va a subir al pasaje del Transmetro a 3 quetzales. Quiere decir, una persona ahora se sube en un microtaxi o un mototaxi, paga de 3 a 5 quetzales para llegar a la parada del Transmetro, ahí paga 1 quetzal, paga 6 quetzales para movilizarse y 6 quetzales de regreso, 12. En la propuesta que yo estoy haciendo es, no pagaría ni un centavo en el circuito cerrado de acopio al Transmetro, pagaría 3 quetzales de ida, 3 de regreso, 6. Hay una diferencia del 50%, del 100% realmente. Bueno, esa es la propuesta para el transporte. Y entonces nos va a crear alicientes para que los que se ven obligados a usar el vehículo propio, entonces también busquen alternativas. Por ejemplo, pienso crear playas de motos y bicicletas eléctricas, que es como se usa en las grandes ciudades europeas. Entonces ya existe la aplicación, usted va, por ejemplo,
a una estación situada en el Trébol. Baja la aplicación como en el Uber, valga la propaganda, se monta usted en la moto o en la bicicleta y se va a la catedral, ahí la deja. Ahí baja su aplicación, la aplicación le dice cuánto consumió y se va caminando donde quiera. Luego, a donde se quiera volver a su lugar, busca en la aplicación dónde está la moto o la bicicleta más cercana, que no puede estar a más de 5 minutos de distancia a pie, se vuelve a montar en ese vehículo y regresa a donde usted dejó su vehículo. Mire, son varias aplicaciones. Ahora, concretamente, acciones inmediatas. Utilizar la red de cámaras que existen en la ciudad para que desde un centro de control, como existen los centros de control en los aeropuertos, realmente personas bien capacitadas, de preferencia ingenieros viales, desde ahí ellos van a estar monitoreando todo un gran sector y van a decidir cuál semáforo poner en verde o cuál zona de semáforos poner en verde o cuál es en rojo. Lo que pasa es que ahorita se le pone a un policía de tránsito que no está capacitado y además el policía de tránsito solo puede ver su esquina y las aledañas. Y él, con esa poca visión, le dejan la discrecionalidad de que si usted está en una esquina y está el semáforo en verde, de repente no lo deja pasar el policía. Tiene que esperar a que se vuelva a poner en rojo, se vuelve a poner en verde y ese circuito se alarga y le empieza a uno a subir la desesperación y le empieza a dar la culpa al policía de tránsito cuando quizás no es la culpa de él, porque él recibe instrucciones. Entonces, mire, la movilidad se arregla acelerando segundos o décimas de segundo. La suma de los segundos o las décimas de segundo que usted logre acelerar, ya en la suma usted va a mejorar en bastante, digamos, la fluidez del tránsito. Ahora bien, ingeniero, hablando ya con estas soluciones del transporte, definitivamente con la nueva innovación y la modernización del sistema, también viene otra pregunta que es de interés de muchas zonas de la ciudad capital: el agua potable. El agua potable ha sido también uno de los problemas en los últimos años y que se quiere solucionar de una vez. Mire, el problema, y no es jactancia, pero todo lo que estamos mencionando es del qué hacer de la ingeniería civil. Y yo soy ingeniero civil, pero además de ser ingeniero civil, he sido empresario, he proyectado, he construido, he ejecutado innumerables proyectos de vivienda, de edificios, infraestructura vial. Entonces, mire, el problema del agua, yo lo dividiría en dos. Primero, la red de distribución de agua potable ya es bastante antigua, no ha sido renovada y según datos que yo tengo, existe entre un 35 y un 40% que se pierde. Esa red hay que mejorarla. Fui a Empagua y la mayor parte no tienen plano, no saben dónde está. Entonces hay que olvidarnos de eso. Hay que olvidarnos. Es como que si usted en su casa tuviera una fuga y dice, ¿y dónde está la red? No tengo los planos. Pues le dice un ingeniero, un plomero, olvídese eso, yo le voy a hacer una nueva red moderna en PVC y no va a tener que levantar los pisos de toda su casa. Algo así tenemos que hacer. Olvidarnos de esa red antigua, de hierro galvanizado, y construir una nueva red en PVC. Yo creo que en 6 meses reconstruimos la red dañada y recuperamos el 100%. Entonces ahorita es como si usted tuviera una manguera que tira un litro de agua y del otro lado le va a salir medio litro. Al reparar, si usted tiene su manguera picada, pues lógicamente del otro lado le va a salir, si mete un litro, le va a salir un litro. Esa es la primera opción de inmediato. La segunda es, Guatemala es una tierra bendita por Dios, estamos en el trópico, llueve, eso no lo digo, todos los guatemaltecos lo sabemos, llueven 6 meses en el invierno y caen de 0.66 a 2 metros de agua. Multiplíquelo eso por 24 kilómetros de largo, por 14 kilómetros de ancho y le va a dar una cantidad inimaginable de galones. Esa agua es suficiente para darle beber a 8 veces la población actual de Guatemala. Quiere decir que nos han mentido. Bueno, a mí no, porque yo sí lo sé, pero a la gran mayoría de los habitantes les han mentido diciendo que Guatemala tiene carestía de agua. No, lo que es que no se sabe utilizar el agua. El agua la tiramos a los tragantes, la mezclamos con las aguas negras y las contaminamos. ¿Qué debemos de hacer? Reinsertar esa agua bendita de Dios al subsuelo y al mismo tiempo recuperar el nivel de la napa freática. Entonces, eso hay varias formas de hacerlas técnicamente. La más barata, la más rápida es construir pozos de absorción, que el agua de lluvia se vaya a los pozos, se reinserta en la napa freática y ahí vamos a tener un volumen considerable para todos los habitantes de Guatemala. Es más,
la capital podría exportar agua a varios municipios que sí realmente padecen de agua. Definitivamente. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Considera usted que la seguridad debería estar en manos del gobierno municipal o se debería hacer alguna modernización con el gobierno? Mire, realmente es un poco difícil la respuesta porque no tiene tanto que ver lo que yo considere, sino lo que dicen las leyes. La Constitución de la República